Por siempre te adoramos, Jesús. Exaltado Jesús, apláudele al Rey. Aleluya, le damos gracias en esta noche a todos los que están unidos con nosotros. Amén. Sé que por mi amigo, todos los que están en Facebook, le damos un saludo, que se dejan, Oscar, nuestro hermano. Hermana, y muchos de los hermanos, gente de Virginia, y muchos de los que están con nosotros, saludos esta noche. Vamos a hacer esta noche,
Jesús, Padre Santo, yo te pido, Dios mío, Señor Dios, que tú bendigas todo lo que ha de acontecer, Dios mío, esta noche. Porque todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para la gloria y la honra tuya, Padre. Oh, Señor, Dios bendice, Señor Jesús, Padre Santo. La palabra que ha de ser leída, aunque te reciba la llamada. Bendice, Dios mío, la garganta, Dios mío, de mis hermanas, Señor, la bendiga, Padre. Oh, Señor Jesús, Señor, las manos, Señor, lo que van a tocar, Padre. Señor, Cristo, la gloria. Mira aquellos, Dios mío, que no están viendo, Señor, a través, Dios mío, de Facebook, Padre. Yo te pido que no toques, Dios mío, Señor, esta noche, Padre. Y sería el punto, Dios mío, que no noche con nosotros. Señor, tengo una experiencia contigo, Dios mío, Señor, esta noche. Y puedan, Señor, Padre Santo, pedirte, Dios mío, que tú seas su Salvador, mi Dios santo eres. Oh, Señor de la gloria, todo lo hacemos para tu gloria. Bendice a todos tus pueblos, Señor. Bendice, Señor, la gloria requiere, Padre Santo. Y bendice a todos, Señor, los que están aquí, los que han de llegar, Padre. Y aún aquellos que están solos, Dios. Le damos toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Dios, a Jesús. Amén. Gloria a Dios Santo. Vamos a hablar aquí nuestras Biblias en el Salmo 31. Y vamos a leer del 1 al 5. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Para darte gracias, Padre. Oh, Señor, Padre Santo, porque sin ti no podemos existir, Padre. Alabado sea tu nombre. Gloria, gloria, gloria. Santo es. Ustedes que están en sus casas, busquen el Salmo 31 del 1 al 5. Gloria a Dios. El Señor lo va a hablar en esta noche. Aleluya. Santo, santo, santo es Dios. Gloria a Jesús. Todo lo que bendiga a mí. Y la palabra se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido más. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza, mi salvación. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque tu nombre me guiará y me encaminará. Sácame de la red que ha escondido para mí. Mi refugio. En ti, en tu mano, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Gloria a Jesús, Santo Dios. Ahora con nosotros las levitas. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos. Dios me las bendiga mucho más. Amén. Estamos bien contentos de estar aquí en esta noche. No sé si ustedes están contentos también. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos en Facebook. Sabemos que aunque hay pocos aquí o se ve que hay pocos aquí, sabemos que somos muchos en el ejército de Cristo. Amén. Porque sabemos cuando hay 2 o 3 más unidos en la presencia del Señor, Él está aquí. Y así mismo vamos a estar cantando esa canción, que el Señor está en este lugar. Acompáñanos con esta canción. Amén. Está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Camilo, para sanar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar, Oh, dilo, para sanar. para sanar, para librar, para
librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. Oh, dilo para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. Sí, Señor, tú estás en este lugar. El Señor está en este lugar. Sí, Dios, tú estás en este lugar, Señor. Tú estás moviendo en este lugar, Dios. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Póngelo para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. Sí, Dios, te adoramos. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar. Cántalo una vez más, dilo, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, el Señor, el Señor está aquí. Sí, Dios, tú estás aquí. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Aleluya, te adoramos, Jesús. We praise you, Gloria a Jesus. Dios. Verdaderamente el Señor está aquí en esta noche. Qué bueno que otros se han unido con nosotros. Bienvenidos a la casa de Dios, a Segunda Siloé. Y también todos esos, estamos muy contentos que estén con nosotros. Algunos hermanos de Siloé, yo sé que están conectados. Bienvenidos a este servicio. Les vamos a pedir que así como están paraditos, vamos a ver si podemos colectar la ofrenda rapidito. Por favor, alguien me pase. Una hermana, déjeme ver. Hermana Vivian, pase. Ok, no, sí, está bien. Hermana Diana, I'm sorry. Good. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. También, hermana Vivian, pase por acá. Me va a ayudar a usted. Pásame a este lado. Gloria a Dios. Para que me recoja la ofrenda en esta noche. Vamos a orar, hermanos, en esta noche, que vamos a recoger la ofrenda. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque tú nos has traído aquí, Señor, y te podemos adorar también con nuestras ofrendas. Te damos gracias, Señor, por estos hermanos, Señor, los que están aquí, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice el dador alegre, Señor, y dale más y más, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Pueden pasar a... Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió, resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió, resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Salud, sin igual salud en Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Gloria a Dios. Así como están, hermanitos, voy a pedir que nuestra hermana pastora Requeno pase a coger su parte. Ella nos va a traer el estudio de esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor, bendito y alabado sea tu nombre.
Como decía el canto, el Señor estaba en este lugar. Yo creo que todos sabemos por qué, ¿verdad? Si alguien me lo puede decir. ¿Por qué el Señor está en este lugar? Amén, hermano. Eso es la verdad y así dice su palabra, ¿verdad? Que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Y nosotros en esta noche nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Aleluya, santo es el Señor y por eso creemos que Él está aquí en este lugar. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, porque tú eres grande, porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres ese gran yo soy, aleluya, que en esta noche nos va a dar ese entendimiento de su palabra, tanto primeramente a mí para poder comunicársela, como también en sus corazones para que la puedan recibir. Gloria a Dios. Como hemos estado estudiando el libro de Romanos, y el jueves pasado pues estudiamos la primera parte del capítulo 11 y llegamos hasta el verso 24. Si pueden buscarse el libro de Romanos, la carta a los Romanos, escrita por el hermano Pablo, gloria a Jesús santo, bendecimos su nombre. ¿Sabe que me pasó una experiencia el jueves pasado que no me di por a preguntarle al pastor de que hasta qué horas teníamos y cuando veo la hora pues les dije yo ya como que me estoy pasando el tiempo y la última parte como que no me quedé yo muy conforme en la forma en que la desarrollé. Es posible por el tiempo, pero ahora quisiera pues que empecemos en el capítulo 11 hablando del verso 17 de cómo nosotros como gentiles fuimos injertados en la familia de Dios. Nosotros como gentiles, hermanos, siempre estuvimos en la mente de nuestro Señor, ¿verdad? Siempre. Y yo creo que todos aquí más o menos saben qué es un injerto. ¿Sí? Entonces, más o menos nos imaginamos cómo puede ser que nosotros fuimos injertados en el árbol de que Dios tenía como su raíz al padre Abraham. Esa fue la raíz que Dios buscó y tuvo para que esa fe, porque sabemos que el padre Abraham dice que fue el padre de la fe. Fue el primero de los hombres en que creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Porque él fue justo. Y entonces, ¿nosotros por qué creemos en el Señor Jesucristo? Por fe. Porque aún la palabra dice, va, que dichosos somos porque sin haber visto hemos creído. Y eso es tan importante para Dios, que Él ha tenido esa misericordia para con nosotros. Y por eso es que nosotros ahora nos sentimos como unos hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios. Porque nosotros los gentiles, hermanos, siempre estuvimos en la mente de Dios, que de cualquier manera seríamos un pueblo escogido para la salvación de nuestras almas. Y eso es lo más importante. Así que Dios diseñó todo como Él quiso, porque desde que escogió, como les decía, al padre Abraham, ya estaba en su mente la salvación por fe. Porque Abraham en ese momento era un gentil. Todavía Dios no había escogido a su pueblo, no había escogido a Israel, sino que a él le plació sacar a Abraham, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra que él le había prometido. Así fue como Dios diseñó todo como Él quiso para llegar al plan de salvación hasta el Señor Jesucristo. Y dice fíjense que Abraham llegó a la tierra prometida.
Hay veces que nosotros siempre hablamos de que el pueblo de Israel, que cuando salió de Egipto anduvo por todos lados, ¿verdad? Caminó todo ese tiempo, esos 40 años, pero también sabemos por qué razón fue que Dios hizo todo esto con ese pueblo. Es posible que para enseñarle a este pueblo de que tenían que ser fieles a Dios, como también nosotros nos sirve ahora también de esa enseñanza. Porque la misma palabra, ¿verdad? Cuando se hablaba de del 17 hasta el 24, dice, si Dios no perdonó a aquellos que eran su pueblo, pues tampoco nosotros, si nosotros desobedecemos, somos desobedientes, tampoco Dios no nos va a perdonar. Y eso es lo más importante en que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente, que la salvación viene por la fe. Dice que cuando Abraham llega a la tierra prometida, dice que él llegó, dice, como un extranjero. Pero él como por fe, él caminó hasta ese lugar, aunque no se quedó ahí porque él dice que era como un extranjero. Pero ya él hizo una parte donde al estar estudiando me venía a la mente y digo yo, wow, desde ese momento Abraham ya estaba creyéndole por fe a Dios que esa tierra iba a ser de ellos. ¿Por qué razón? Porque él muere Sara y compra la cueva de Macpela para sepultar a Sara. Si alguien tiene Hebreos 11, 8 y 9, donde nos habla de esta parte de que hizo Abraham, de esta compra que hizo Abraham, yo creo que Carolina nos encargó todo, nos los dio todo. Gloria a Dios. Ven como ya todo, ¿verdad? Dios tiene preparado todo el plan para de la tierra, de este lugar que Él hizo para que nosotros habitáramos. Desde ese tiempo Él que la hizo y sacó a Abraham para que Él llegara. Abraham llegó. Pero muchas veces, hermano, hay cosas que a uno se le, podríamos decirlo, se le van. Pero Abraham tenía esa fe de lo que Dios le había dicho y es posible que por eso compra esa heredad, porque sabía que esa tierra era la que Dios le había prometido y que un día la iba a tener. Y entonces estos hombres fueron santos porque murieron con la fe puesta en el Dios. Porque él siempre creía, Abraham siempre creía que él poseería también una ciudad celestial. Abraham no se conformaba tampoco con decir, bueno, yo llegué a Canaán y hasta aquí quedé. Así como nosotros, hermanos, también, nosotros no podemos conformarnos con esto que nosotros estamos viviendo. Y dice, no, es que Dios es tan bueno, ha sido tan bueno para mí y qué bueno. Pero tenemos que también tener la mirada puesta en el lugar celestial que Dios tiene. Como podemos ver, y les decía de un principio, Abraham fue como esa raíz del pueblo de Israel, donde se formó que cuando Dios pide verdad, escoge al pueblo de Israel, Israel fueron, como quien dice, todo ese pueblo fueron las ramas que salían de la raíz de Abraham. Y cuando yo estaba estudiando esto, decía yo, me venía a la mente, ustedes saben, ¿verdad? Yo tengo nueras y tengo yernos. Y digo yo, ¿cómo es la vida? Que en mi familia, que nosotros, como decía Arturo, nosotros solo fuimos 2. Dios nos dio 4 hijos. Y esos 4 hijos fueron injertados, porque son los injertados, los yernos y las nueras. Y digo yo, así somos nosotros en el pueblo de Israel, hermano. Nosotros fuimos injertados en esas raíces
por la fe también que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Y qué bueno que nosotros podemos ver esa fidelidad de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. Porque esa promesa hecha a Abraham y a sus descendientes es perpetua. Y en este capítulo 11 se habla casi lo más que se desmenuza para poder hablarles, es que Dios siempre estaba en su mente y en su corazón salvar a su pueblo elegido. Y eso es tan grande, hermanos. Dice que la promesa hecha a Abraham y a su descendencia es perpetua. Y perpetua, ¿qué quiere decir? Es que es eterna. Entonces eso quiere decir que es algo tan grande. Y lo habla en Génesis 17:8. Y esa dice que eso pues era para toda su descendencia. Y esa es la exclusividad del pueblo de Israel, de que su descendencia fue santa en Abraham, como dice la Escritura también, y en Romanos 11:16. Amén. ¿Verdad que qué bueno es muchas veces saber, porque hay veces que nosotros, bueno, lo digo por mí, hermana, no por tal vez alguna de ustedes, porque puede ser que ustedes también estudian la palabra de Dios y han leído todas estas cosas, pero hay veces que digo, hay veces nosotros, hay cosas tan pequeñas que a veces que nosotros no las sabemos porque no hemos estudiado a una profundidad la palabra del Señor. Y muchas veces hablamos del pueblo judío y hay veces que lo menospreciamos porque dices, no, que ese pueblo fue tan rebelde, que tanto que Dios hizo y todo. Y no, hermanos, hay veces que nosotros también como ellos tal vez hemos sido, y aún quizás peores, ¿verdad? Que hemos hecho cosas en ofensa para Dios, porque dice que cuando Pablo habla que esa es la razón cuando Dios dirige una severa advertencia a ese pueblo. Por eso Pablo en Romanos 11:19-21 nos dice la advertencia que le hace a ese pueblo Dios cuando se portaba mal. Esa es la parte que nos toca a nosotros, hermano. Porque si Dios, imagínense, todo el tiempo el pueblo de Israel les fallaba y todo, pero Él siempre estaba perdonándolos. Siempre estaba perdonando y siempre estaban aquellos hombres fieles que Él siempre dejaba, ¿verdad? Para que pudiera seguir esas ramas, como dicen, creciendo y alargándose más. Y como dice, Él cortó esas ramas muchas veces, pero porque fueron desobedientes. Y muchas veces, no sé si alguna de ustedes a veces dice, ay, pero qué bueno, ¿verdad? Que fueron descajadas esas ramas, que Dios las quitó para que ahora nosotros pudiéramos ser injertadas en el árbol de olivo, en ese árbol. Hermano, Dios no nos, como quien dice, tenemos que llegar a entender de que Dios no desgajó esas ramas, Él no las cortó esas ramas porque Él quiso. Claro que Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano, pero no las hizo por como quien dice, como por una maldad, yo no las quiero, yo tengo que cortarlas. No, hermanos, en el estudio pasado hablábamos de eso, que Israel no lo, como quien dice, Dios no lo estaba mandando a quitarlo de una sola vez,
No, él quitaba a aquellos que se portaban mal. Recuerden a Coré, que por haberse portado mal fue destituido de la tribu. Así nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, que debemos de portarnos bien, porque también la palabra que acaba de leer hermano lo dice. Y en otras palabras, que no nos descuidemos, porque también Dios puede en un momento desgajarnos a nosotros también al apartarnos de la presencia de Él. Amén. Dice, siguiendo, ahora vamos a empezar siguiendo con el verso 25. Yo creo que di un poquito más de explicación para esta parte de que dejé, para mí yo la sentía como inconclusa un poco el pasado jueves, y vamos a seguir con el verso 25, donde Pablo nos exhorta que seamos humildes y que oremos por esos corazones endurecidos que son los israelitas. Dice, gloria a Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Siguiendo, ¿verdad? Pablo nos exhorta que seamos humildes y que oremos por esos corazones endurecidos del pueblo de Israel. Dice que nosotros tenemos que creer en la promesa que le hizo a ese pueblo judío de mandarnos el Mesías prometido. En este versículo existe la posibilidad de que Dios cortara a cualquier persona, a cualquier ministerio, iglesias o grupos y hasta naciones han sido tal vez, como dicen, desarraigadas por no entrar en la obediencia, porque Él mantiene en la bondad y la fe, que nos mantengamos en la bondad y la fe apostólica. O sea que nosotros tenemos que mantenernos en la predicación del Evangelio, la que está predicada por los apóstoles, ¿verdad? Nosotros podemos ver y conocemos todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, y por algunos de ellos fueron escritos estos evangelios para que nosotros ahora conozcamos la palabra. Dice que, porque Dios, dice, no perdonó a su pueblo escogido cuando desobedecía. Y nosotros, yo creo que si para todo esto, decía yo, hay que citar muchas partes de la Biblia, muchas citas, ¿verdad?, donde el pueblo desobedecía, y creo que más o menos todos los que estamos aquí sabemos mucho de que ese pueblo siempre estaba desobedeciéndolo, caminó por aquel desierto, pero en lugar de ser aquel pueblo seguro de que tenían un Dios todopoderoso que los cuidaba, ¿verdad?, ellos se metían a hacer cosas de lo que hacían los otros pueblos. Entonces Dios se enojaba, porque Dios también dice que Dios es un Padre celoso. Dice, a veces es bien importante, hermano, pedirle a Dios y decir que nos guarde para no caer cuando Él entra la ira con nosotros cuando somos desobedientes. Recuerde cómo David, ¿verdad?, le oraba al Señor, y cuando Dios le pide que si quería caer en las manos de Él o en las manos humanas, hermano, quiere decir que Dios se airía también, Él se enoja también. Porque hay veces que nosotros decimos, es que Dios es bueno. Pero también nosotros debemos de pensar en que Dios también le duele cuando sus hijos son desobedientes, así como nosotros, hermanos. Cuando nuestros hijos no nos obedecen, ¿verdad? Nosotros nos duele y lloramos, clamamos a Dios para que Él los vuelva, tal vez al hogar, o que los cuide, o que les quite aquello malo que ellos tienen. Así Él también, como un Padre amoroso, así tal vez como nos pasa la mano cuando nosotros estamos clamando a Él, también un día dirá, bueno,
Ya tú me estás clamando tanto y todo, pero no hacer lo que es mi voluntad. Porque él no es humano, claro, pero también tiene todos esos sentimientos que nosotros tenemos. Él se enoja, él se ríe, él llora. ¿Cuándo ustedes creen que él llora? ¿Usted cree que Dios llora? ¿Me puede decir algo? ¿Cuándo es que llora Dios? ¿Está escrito algo en la Biblia? Cuando estuvo, ¿verdad?, frente a la tumba de Lázaro, y dice la palabra, Jesús lloró. Quiere decir que Dios llora también por nosotros cuando nosotros no somos desobedientes. Pero dice ¿pero qué es la plenitud de los gentiles? O sea, nosotros. Dice que la plenitud de los gentiles llegará, dice, o acontecerá, o significa la consumación de los propósitos de Dios para tomar de ellos pueblo para su nombre. Lo dice Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cuando visitó a los gentiles, o sea, que como que dije, nos tomó en cuenta nosotros los gentiles, él también ya pensó en tomar pueblo para él. O sea que nosotros también somos un pueblo de Dios, ¿verdad? Y cuando llegue esa plenitud de los gentiles, es cuando el pueblo de Israel, o sea, los israelitas van a sentir ese celo de nosotros que estamos amando y glorificando el nombre del Señor. Esa va a ser la plenitud donde habla la palabra, la plenitud de los gentiles. Es cuando Dios, nosotros vamos a estar, como dicen, glorificando el nombre del Señor, y ahí es donde también va a haber el remanente de Israel que se va a levantar para creer en Él. Pero eso va a ser, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación. Porque dice que en ese tiempo van a haber muchos judíos salvos. ¿Recuerda usted cuando Juan le pregunta al Señor, ¿y qué es estos que vestidos de blanco que están aquí? Y le dice, Señor, que son aquellos que han salido de la gran tribulación. O también cuando le pregunta, se habla de los 144,000 judíos. Por ahí a veces hablan de que hay una religión, podríamos decir, o que dice que ellos van a ser, que ellos son de los 144,000 que Dios va a sacar de la gran tribulación. Y digo yo que no sé en qué se basan o qué Biblia leen, porque la Biblia es bien explícita en eso, de que son judíos los que son esos 144,000. Dice que van a ser 12,000 de cada tribu. Entonces, ese va a ser un remanente que Dios va a salvar para que haga el trabajo que le encomendó antes. Cuando Él lo escogió a Israel, lo escogió para que fuera, como quien dice, la bandera, el estandarte, que fuera y predicara y que enseñara, que le dijera a las demás naciones que ellos pertenecían a ese Dios todopoderoso y que hacía esas grandes maravillas con ellos, que fue lo que no hicieron. Y es lo que a veces nosotros no estamos haciendo tampoco, porque no vamos a predicar esa palabra del Señor. No le predicamos a la gente que se está perdiendo en las calles o en nuestras familias la palabra del Señor para que sean salvos. Entonces, ahí es donde Dios dice que ese tiempo de los gentiles, Dios hará un nuevo pacto con Israel. Que estos días van a ser de angustia, porque lo dice Apocalipsis 7, 3 y 4.
Amén. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ven, hermanos? O sea que Dios todavía hace ese nuevo pacto con el pueblo de Israel, porque dice que me parece que hay un canto en que dice el Dios de pactos. Les voy a decir algo, bueno, no está fuera de contexto, pues, pero tenemos muchas veces, hay que ver cómo nosotros a veces decimos algunas cosas, porque yo hoy he escuchado, no dicen algunos, yo voy a hacer un pacto con Dios, y yo le voy a servir o yo voy a hacer esto con Él. Eso nunca usted lo diga, porque como cristiano, nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Es Dios el que hace pacto con nosotros. Aunque puede decir, pero será lo mismo. No. Nosotros no podemos hacerle ningún pacto a Dios, porque hay veces que cuando uno no oye al Señor y no está así, yo me acuerdo muchas veces que había una persona que me hacía promesa y me decía, no, mira, yo voy a dejar esto y esto y esto. Y lo dejaba por un tiempo, pero al tiempo volvía. Porque son promesas y pactos que el hombre hace y el hombre hay veces que no puede cumplirlos y no los cumple. Así que, pero el pacto que Dios hace con el hombre, o sea, con nosotros, Él lo cumple. Y por ese pacto es que estamos nosotros ahora aquí. Dice que al hacer, ¿verdad? Y el pacto que hace es en ese tiempo cuando Israel, estamos ya en la gran tribulación y los gentiles tomamos ya parte por fe en eso. En el verso 29 podemos leer, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí nos está hablando de los dones y el llamamiento de Dios. Esto no tenemos que confundirlo con los dones que se habla en Primera de Corintios. El llamamiento de Dios que habla aquí Pablo nos habla que son los privilegios de Israel mencionados en Romanos 9, 4 y 5. Romanos 9, ¿verdad? 4 y 5. ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas? ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sí, este llamamiento, o sea que estos dones que se habla en esta parte, es el llamamiento que Dios hacía cuando, como digamos, Él ponía los sacerdotes, ponía profetas, pero en una forma como para la enseñanza del pueblo de Israel. No son como los dones de Corintios, ¿verdad? Cuando hablamos de que, ¿cómo se llama? De los dones de hablar en lenguas y esas cosas. Dice que aquí dice no hay ninguna duda que se refiere a Israel y a los propósitos de Dios para ellos, no a los dones espirituales ni al llamamiento al ministerio que está asociado con el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Este llamamiento lo hacía Dios, no era dirigido por el Espíritu, como dicen, por el Espíritu Santo, pero los dones que están en 1 Corintios 12, del 4 al 10, son de los demás que nosotros estamos hablando y no podemos confundirlos cuando habla de los dones y el llamamiento de Dios aquí en Romanos 11, 29. Así que si alguien, 1 Corintios 12, del 4 al 10.
12. Gloria a Dios. La palabra dice, ahora bien, hay diversos dones. ¿Dónde? Déjame sacar esto que no me deja mirar. Ok. Diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno de ellos le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, para que a este es dado, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Amén. Como pueden ver, estos que se nos está hablando, Primera de Corintios, está hablando de los dones que el Espíritu Santo es el que los da. Y cuando se habla aquí de los dones y el llamamiento era de Dios. No es que sea diferente, pero sabemos que aquí en este momento Pablo está hablando del llamamiento que Dios le hacía a aquellos hombres que en aquel tiempo trabajaban, como les digo, los jueces, los reyes, los profetas que hubo en aquel tiempo. Esos eran, ¿verdad?, los dones y el llamamiento que Dios hacía. Así que no tenemos que confundirlos con estos otros que también los da el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, que es el que trabaja ahora con nosotros, pero no podemos confundirlos con este tampoco. Dice que Dios no se ha arrepentido del llamamiento del pueblo de Israel, y este pueblo fue escogido para cumplir una misión cuádruple. Aquí vamos a estar leyendo la misión que Dios le dio a este pueblo de Israel. Dice que primeramente le dio el dar testimonio en medio de la idolatría universal en cuanto a la unidad de Dios. Lo dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el segundo es servir como una ilustración ante los demás pueblos de las bendiciones que provienen de servir a Dios. Deuteronomio 33, del 26 al 29. No hay como el Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos por tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Todo eso, ¿verdad? Son ilustraciones que el pueblo de Israel, bendiciones que provenían de servirle a Dios para que los demás lo vieran. Dice, recibir y preservar y transmitir las escrituras. Deuteronomio 4, del 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos, o ellos como lo que Jehová como Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esto
yo pongo hoy delante de vosotros. Amén. Todas estas cosas, ¿verdad? Era que el pueblo de Israel tenía que dar ese reflejo al mundo. Así como nosotros también ahora tenemos que reflejar al mundo de las bendiciones de Dios que nosotros gozamos, ¿verdad? Entonces, para que ellos vean de ese Dios tan grande a que nosotros le servimos. También dice que fue escogido para ser el medio humano para la encarnación del Mesías. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Sí, hermanos, esto es lo que esas promesas fueron hechas a ellos, ¿verdad? Que tenían que hacer esas cosas para que los demás pueblos conocieran quién era Dios. Según lo que dice las profecías en Israel reunidas están entre todas las naciones, y él restaurará, dice, a su propia tierra y a convertirlo para su Mesías, ha de contemplar todavía, dice, en este mundo su más grande exaltación y gloria, porque cuando hizo el pacto con David, hablaba de esto, de lo que iba a ser la exaltación y gloria entre el pueblo de Israel. Segunda de Samuel 7:12, 7:16 y 7:18. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Gloria a Dios. No, todavía. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Dice que en el David, ¿verdad? Nosotros también fuimos bendecidos. El pueblo de Israel fue bendecido con todo esto que él habló de ese pacto que hizo con él. Y siempre le hablaba de que él afirmaría su reino. Y lo afirmaría, dice, para siempre. Hermano, podemos ver David en esa parte, dice, pero ¿quién soy yo? Sabe que en uno de estos días estábamos meditando, ¿verdad? En David, parece que hablamos ahí en la casa, estábamos hablando y decíamos nosotros que a veces que nosotros de David hablamos tanto de que mató a Goliat, que libró tantas guerras y que fue cuando Dios, porque alguien de nosotros está ahí, ay sí, pero es que Dios siempre toma aquello que, ay es que dice Dios que David fue conforme a su corazón, que era conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros llevamos a una imaginación, hermana, que, wow, ¿quién fue David? Aunque otras veces decimos, bueno, pero David fue un homicida, un adúltero, pero todo eso se lo perdonó Dios. Y fíjese que eso era lo más grande en veces que nosotros decimos, y que a veces nosotros tal vez decimos, pero me perdonará Dios lo que yo he hecho, lo que yo hice. Y nos medimos a veces con esos pecados. Ah, no, pero yo hice pero este no es nada comparado a lo que hizo el otro, o que lo que hizo David y todo eso. Pero siempre llegamos a la conclusión que David era conforme al corazón de Dios. Qué bueno era David. Y David fue salvo porque Dios lo salvó. Pero David cometió no solo esos pecados, porque aún el castigo de David no fue por esos pecados. El castigo de David, de Dios, que le quitó muchas bendiciones, que cuando le dijo que la espada nunca se iba a apartar de él, de la familia de él, fue por haber censado al pueblo. Y dice uno, ¿pero qué fue eso? ¿Sabe por qué, hermanos? Hay veces que nosotros
nos ensorbecemos mucho de lo que nosotros somos, de que lo que nosotros tenemos. Y Dios eso lo aborrece. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta que eso puede ser pecado. Y eso fue lo que pasó a David. David no hizo aquello por como quien dice, por ser una cosa poca, porque a veces censar al pueblo, él quería saber cuánta gente tenía, y eso no era malo. Pero la actitud con lo que lo hizo David, eso fue lo malo, porque él era como que estaba ensorbeciéndose de que él ya, cuántos miles y millones podía tener de gente que él mandaba, que le obedecían, que se postraban ante él como rey. Eso fue lo que David hizo. Y como dice, ¿fue salvo? Sí. Pero no tuvo lo que realmente Dios le podía haber dado si él hubiera sido obediente. Y esa es la cosa de nosotros. Si recuerdan cuando el pastor que nos decía, pero ¿cuántas estrellitas va a tener su coronita que Dios le va a dar cuando usted llegue? ¿O no va a tener ninguna? Pues eso le pasó a David, que tuvo toda aquella corona que tenía aquí con todo un montón de piedras, pero allá yo no sé si tuvo alguna. Porque dice que este pacto, o sea, esto que afirmó Dios a David, su reino, y lo afirmó para siempre, porque siempre, ¿verdad? Podemos ver que Jesús viene de la simiente de David. Pero no le dio la promesa a David por sus méritos de la justicia o de las buenas obras que David hizo, sino que se estableció por su misericordia y gracia. Eso es lo grande de nuestro Dios. Por causa, dice, de su palabra, la gloria de su nombre y el destino de su pueblo Israel. Y finalmente, la salvación de todas las naciones. Pero hizo algo bueno, fíjese, David al final, que dice que lo más bueno que él hizo en toda su vida, David, que aceptó la promesa de Dios. Y dice que la aceptó con humildad y también con fe. Cosa que al final llegó a realizarse, ¿verdad? Porque como les decía, del linaje de David nació nuestro Salvador. Dice que hay veces, dice la palabra, fíjese, en el versículo 33 dice, qué profundidad de las riquezas, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando nosotros tenemos esta mente, nosotros puede llegar a conocer la voluntad de Dios, a conocer los pensamientos de Dios. No podemos. Él dice que es inescrutable. Él es algo que no podemos nosotros, por más que querramos, ay no, orando y diciendo, hay veces que a Dios no le conocemos la mente a Dios. Él conoce la nuestra, pero nosotros la de Él no. Y es por eso que nosotros debemos de estar sujetos a Él con humildad y con fe, como lo estuvo David. Porque dice el 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, dice, y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice que como también esta promesa va para nosotros, aceptémosla con humildad y fe, hermanos, y alcancemos de sus misericordias, que son nuevas cada día de nuestra vida mientras estemos aquí.
Y cuando lleguemos allá, pues esa misericordia va a ser la más grande, pues, de poderlo ver cara a cara como Él nos ha conocido y nos ha visto en esta tierra. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escucharme y que Dios tenga misericordia de nosotros. Hermano. Gloria a Dios, aleluya. No por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Jesús. Aleluya. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Gracias, pastora. Gloria a Jesús. Seguimos estudiando Romanos. Recuérdese, el próximo jueves será Romanos 12. Es bueno que lo estudiemos. Amén. Hermano, quiero recordarle todas aquellas personas, yo sé que les hemos estado mandando mensajes por los chats de caballeros, de damas, de jóvenes y todo. Gracias a todos aquellos que lo leyeron y también a los que respondieron, aunque no han respondido mucho, pero le damos las gracias a los que tomaron el tiempo para responder. Necesitamos ya, hermanos, en unas prontas semanas estaremos ya delegando las personas encargadas de los diferentes departamentos. Como les hemos dicho, por favor, déjennos saber si usted quiere participar. Necesitamos personas que estén dispuestas a decir sí. Como dice aquel canto, ¿verdad? Envíame a mí, también la palabra del Señor dice eso, envíame a mí, que estemos dispuestas a trabajar para la obra del Señor. Así es que por favor, déjenos saber y como les decíamos, pues nos estaremos reuniendo con ciertas personas, con ciertas, los que están interesados, trabajar con el departamento de los niños, el departamento de misiones, evangelismo. Por favor, déjenos saber. Si nosotros pues no escuchamos de nadie, la persona, si es una o dos los que han dicho sí, yo quiero ser parte, pues trabajaremos con esos que están dispuestos a trabajar. Así que por favor, déjenos saber. También, hermano, no se olviden, a las 5 de la tarde, el domingo, estaremos aquí para nuestro culto evangelístico. Estaremos recibiendo a 3 nuevos miembros. Amén. 3 personas que ya han tenido ya han cumplido con ciertos requisitos, se van a estar recibiendo. Se tendrá Santa Cena este domingo también. El sábado, para todos aquellos maestros que van a ir o aquellos que están en el Instituto Bíblico que van a asistir a la Convención de Educación, nos estaremos reuniendo en la casa del pastor. A las 6:30 en la casa del pastor. Recuérdese que vamos a trasladarnos hasta Upstate y necesitamos estar allá ya en las conferencias a las 9 de la mañana y tenemos que dejar tiempo para ir a registrarnos. Aunque ya estamos registrados, pero para ir a buscar todos los papeles y todo eso. Amén. Las damas, el trimestral de damas de la sección de Westchester es el jueves 21 a las 7:30. Y va a ser en la iglesia Trinidad de Dios que queda en Ossining. Si está interesado, por favor, déjenos saber para así saber, viernes viernes 21 a las 7:30. Si usted desea ir, porque también están invitados los caballeros, déjennos saber así para proveer la transportación. Amén. Y mantengamos. Ok, no se olvide de si usted está interesado en las camisetas que tienen la cruz y el logo de la iglesia en la parte de atrás, déjenos saber si está interesado o comuníquese con nuestro hermano Josué para que él las pueda ordenar. Nos ponemos en pie, hermano, y mantengan oración. Nos ponemos en pie y vamos a hacer una oración y en sus oraciones privadas lleven la oración por la familia Serrano. Nuestro pastor Serrano de New Rochelle, el hermano de él, pues ya se graduó para el cielo. Él pasó a morar con el Señor. También fue uno de los maestros de algunos de nosotros en el Instituto Bíblico, una persona bien querida y bien respetada por el distrito también. Vamos a orar que el Señor les dé fortaleza. Sabemos que una pérdida es bien fuerte. Amén. Y otra persona que algunos faltaron, no sé si están enfermos o están cansaditos, pero... Perdón, la clase de bautismo. Si alguien está interesado, por favor, hable con la hermana Doris si está interesado
coordinadora de educación, para que ella pues hable con el pastor y así organicen la clase de bautismo. Ya tenemos como a 3 o 4, ¿verdad? Todavía estamos esperando. Hay unos jovencitos que todavía no se han bautizado. Gloria a Jesús. Santo es tu nombre, Señor, en esta noche. Señor, estamos más que agradecidos porque pudimos estar, Señor, en tu casa de oración, porque venimos, Señor, a aprender más de tu palabra, sabiendo, Señor, que es bueno para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor, de también podernos alimentar, no solo de comida, Señor, sino también física, sino también de comida espiritual, Señor. Te pedimos en estos momentos que tú sigas recuperando, Señor, y siga dándole aliento a nuestra hermana Rosita, a la niña Alaya, Señor. Sigue curando, Señor. Sigue sanando esas cirugías y cicatriza, Padre Santo, lo que tenga que cicatrizar. Te presentamos también a la familia Serrano, Señor, que han tenido una pérdida, Señor, pero sabemos que el cielo, Señor, ha ganado, Señor, a un siervo más tuyo, Padre Santo. Te pido que seas tú consolándoles y trayéndoles la paz que ellos necesitan, Señor, porque sabemos, Señor, que es una pérdida aquí en la tierra, Señor, pero también tenemos la esperanza que muy pronto, Señor, estaremos reunidos allá en el cielo cuando tú vengas a buscar tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. hacemos fiesta, hacemos fiesta, y lo fuerte, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos